¿Empezamos entonces? Bueno, pues muchas gracias por invitarme otra vez y bueno, por toda la capacidad organizativa y de convocatoria que tenéis, que la verdad es que es admirable. Y también pues por seguir apoyando la filosofía que, bueno, para los que nos dedicamos un poco a esto es siempre pues bueno, un aliciente, ¿no? Para seguir bueno, haciendo cositas, ¿no? Y animándonos. Bueno, como me propusieron el tema, ¿no? Del Estado, nacionalismo, patriotismo, etcétera, pues bueno, el tema no es quizá el más apasionante del mundo porque es un tema muy espinoso, es bueno, bastante nebuloso, ¿no? Los conceptos de patria, de nación, incluso a veces incluso el propio concepto de Estado son conceptos que, a pesar de que no tienen una historia demasiado larga, sí que han tenido pues muchos usos diferentes y lo que vamos a intentar hacer hoy aquí es una labor de análisis y de esclarecimiento un poco de los conceptos, ¿no? En un sentido un tanto, bueno, de filosofía casi del lenguaje, ¿no? Para ver un poco pues, cuáles son los problemas que presenta cada uno de estos conceptos y cómo se pueden entender, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito del concepto de Estado y luego ya nos ponemos a hablar del concepto del nacionalismo y patriotismo, ¿vale? Para ver un poco las diferencias que se presentan entre cada uno de ellos. Bueno, por Estado, bueno, sabéis que se pueden entender varias cosas, pero básicamente el Estado es una institución, es decir, es una forma de organizar las sociedades complejas que tienen una fecha de nacimiento más o menos conocida, ¿no? Que es hace unos 10.000 años, debido a la aparición o al menos a la intensificación de la agricultura, ¿vale? Es una institución relativamente reciente en la historia de la humanidad porque si la especie tiene unos 300.000 años, buena parte de la historia de los seres humanos han sido sin Estado. Nuestros antepasados han vivido en bandas de cazadores-recolectores con una organización política y económica muy diferente a la organización estatal. En algún momento concreto de la historia, tal vez por una casualidad climática, ahí hay cierta discrepancia, ¿no? Los cereales se empiezan a cultivar, ¿no? Y se empiezan a aprovechar por parte de distintas sociedades humanas y aparecen aproximadamente hace unos 10.000 o 9.000 años los primeros estados, las primeras sociedades complejas, que se caracterizan básicamente por tener más población y más densidad de población. Eso al final exige una mayor organización social y aparecen los primeros estados, ¿vale? En principio son poquitos estados y después hay todo un fenómeno de difusión. Lo siento. Hay un fenómeno de difusión cultural que prácticamente se acaba de estabilizar, bueno, tardíamente, ¿no? Hay muchas sociedades que no se acaban integrando dentro de un estado prácticamente hasta el siglo XVIII, ¿no? Por ejemplo en América, ¿no? América del Norte, hasta que no llega allí pues toda la inmigración europea, etcétera. Allí no había estados en principio. En América del Sur, en Centroamérica y América del Sur sí que había algún estado, ¿no? Los aztecas y los incas tenían organizaciones estatales, también debido a la presencia de cereales allí, probablemente. Pero vamos, todavía hoy hay algunos pueblos que viven sin Estado, ¿de acuerdo? En algunos pueblos amazónicos y en el sur de África, hay pueblos, también en el sureste asiático hay algunos pueblos que todavía viven sin una organización estatal. Evidentemente están dentro de las fronteras de un Estado y formalmente serán ciudadanos brasileños del país que sea, pero su forma de vida es una forma de vida bastante apartada de la organización estatal en definitiva. Puede que ellos ni siquiera sepan exactamente en qué país se encuentran, ¿no? Si están en Brasil, en Perú o dónde están, ¿no? Pero bueno, actualmente sí que la mayor parte de la población vive en una organización estatal. Los estados son instituciones muy complejas que han tenido también una dinámica cambiante y van a seguir cambiando probablemente. Es decir, ahora mismo estamos dentro también de un proceso de cambio en la dinámica de los estados, ¿de acuerdo? Como todas las instituciones, bueno, pues tienen una serie de objetivos. En principio, pues bueno, el objetivo de los estados es garantizar en principio la justicia y la paz, ¿vale? Esa es un poco la teoría clásica, ¿no? Otra cosa es que los estados también, pues bueno, han servido prácticamente para todo. Han servido también pues para castigar, para oprimir, para conquistar, han servido un poquito para todo. Pero los principios básicos del estado es intentar que la asociación humana, ¿no? Que se organiza así, pues tenga una forma pacífica de resolución de los conflictos y consigan de alguna forma, bueno, garantizar ciertos principios de justicia. Sin embargo, es paradójico porque con los estados también aparece una fuerte diferenciación social. Las sociedades no estatales son sociedades mucho más igualitarias que las sociedades estatales. Los estados, por contra, pues bueno, tienen otras ventajas, ¿no? Evidentemente, la ventaja es que podemos ser muchos, ¿de acuerdo? Y la supervivencia de alguna forma puede mejorar, aunque en algunas fases de la historia los estados o la gente que vivía en estados vivían peor que las poblaciones paleolíticas, curiosamente. O sea, no han sido siempre garantía de un éxito al menos de buena salud, ¿de acuerdo? Aunque sí que la población y la densidad de población en los estados es siempre mayor que
que en sociedades sin Estado, ¿no? La densidad de población en poblaciones sin Estado, sociedades sin Estado es muy bajita, probablemente inferior a 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y sin embargo los estados, las densidades de población son altísimas, ¿de acuerdo? Sí, en estados aquí, incluso en Europa, ¿no? Que tampoco es un continente de lo más poblado, pero en ciertos sitios de Holanda, del Reino Unido, etcétera, la densidad de población es tremendamente alta. Y bueno, en el ámbito, cuando aparece el Estado, es cuando aparece también el ámbito de lo político, que se podría llamar en filosofía, ¿no? O sea, política ha habido siempre, o sea, cualquier asociación humana tiene una forma de organizarse, y a veces más compleja de lo que puede parecer. Es decir, no tenemos que pensar, ¿no?, que estas sociedades paleolíticas son salvajes sin más, ¿no? Esa concepción estuvo durante un tiempo, pero hoy sabemos que las sociedades de cazadores-recolectores tienen también métodos complejos de resolución de conflictos, ¿vale? Y bastante elaborados, ¿no? Para resolver pacíficamente los conflictos, al menos internos. Después, con las sociedades vecinas tienen relaciones un poco de todo tipo. En cualquier caso, cuando aparece el Estado es cuando aparecen ya, bueno, el ámbito de lo político, propiamente dicho, es decir, aparece la reflexión filosófica sobre la política. Y bueno, los primeros que reflexionan sobre esto sabemos que, bueno, al menos en nuestro ámbito cultural, ¿no?, pues son los griegos. Y es muy curioso porque en un principio, o sea, los conceptos de patria o de patriotismo y de nacionalismo son conceptos que no aparecen. O sea, en la historia de la filosofía, tanto el concepto de patriotismo como el concepto de nacionalismo aparecen tardíamente, al menos en cuanto a palabras, ¿de acuerdo? Pero quizá, ya pasando, ¿no?, a los conceptos de patriotismo y nacionalismo, lo primero que hay que decir es que son cosas bastante diferentes. Es decir, a pesar de que nosotros mismos quizá de una tradición, ¿no?, por toda la historia franquista, etcétera, ¿no?, donde estos dos términos se han confundido, ¿no?, o se han mezclado, o se han contaminado el uno al otro, en realidad son cosas bastante diferentes. Es decir, el nacionalismo propiamente dicho es un movimiento político, es una doctrina política que aparece en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Mientras que el patriotismo, aunque la palabra también es reciente, la palabra patriotismo aparece en los primeros diccionarios en el siglo XVIII aproximadamente, el concepto como tal sí que es antiguo y sí que se puede rastrear con cierta facilidad en los autores griegos y también en Roma, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, podemos ver un poquito cómo se pueden entender estos dos términos, intentando aclarar, ¿no?, en la medida de lo posible. No se trata tampoco de tomar postura, ¿no?, sino ver cuáles son los problemas filosóficos que plantea uno u otro, ¿no?, y cuáles han sido también, bueno, pues problemas prácticos, ¿no?, que también se han presentado. Y bueno, y después, bueno, pues pasar a un debate, si os parece, ¿de acuerdo? Explicamos un poquito en qué consiste, ¿no?, el nacionalismo y el patriotismo, diferencias importantes entre ellos. Y pasamos después ya, bueno, si queréis vemos un par de dilemas, un par de citas, ¿no?, que pueden resultar interesantes, y pasamos a un debate, ¿vale? Entonces, bueno, el nacionalismo insisto, es una teoría política relativamente reciente, desde el siglo XIX, aparece básicamente con autores alemanes, ¿no? Fichte es uno de los autores clásicos que se suele citar, ¿no?, como uno de los primeros que empiezan a hablar claramente de nacionalismo, y bueno, influye después mucho en todo el romanticismo alemán y en todo lo que vendrá después, ¿vale? El nacionalismo tiene una postura muy clara, muy conocida, y es que la humanidad se divide en grupos humanos llamados naciones, y que cada nación tiene derecho a un Estado propio, ¿de acuerdo? Básicamente esa es la tesis fundamental del nacionalismo, ¿de acuerdo? La humanidad se divide así, y cada grupo nacional, ¿de acuerdo?, tiene derecho a reivindicar al menos el derecho de contar con un Estado para sí mismo, ¿de acuerdo? Evidentemente, los problemas primeros que aparecen de esto es que es una nación. Es un problema casi de ontología, ¿no? Ontológicamente, ¿qué es eso, no? Porque históricamente, o sea, el concepto de nación era un concepto muy vago que se ha usado de formas muy diferentes. O sea, nación se ha usado bueno, nación viene del latín, evidentemente, está relacionado con nacimiento, el sitio donde uno nace, o la familia donde uno nace, etcétera. Pero dependiendo mucho de la lengua, e incluso del momento histórico, se ha usado en términos muy diferentes, ¿vale? Nosotros hoy se tiende a identificar un poquito la nación con la lengua, pero no necesariamente ha sido así. Y de hecho, esta es una asociación relativamente reciente también, ¿de acuerdo? Sobre todo porque nosotros tendemos a identificar de alguna forma nación ya con Estado, porque los estados, bueno, a partir del siglo XVIII son los llamados estados-nación, pero el llamado Estado-nación, o sea, no se está refiriendo a una nación
en el sentido étnico de la palabra, ¿no? Que sea lo que nos viene ahora a nosotros a la mente. El Estado-Nación aparece sobre todo con la Revolución Francesa como una nueva forma de entender la soberanía, ¿vale? Que tradicionalmente se entendía por una vía de forma teocrática, ¿no? Es decir, Dios es el que da la gracia, ¿no? El que da la legitimidad al gobernante y ya está, ¿no? Aunque ese esquema hubo algunos autores, ¿no? Particularmente, bueno, o curiosamente algunos autores cristianos como Santo Tomás, ¿no? Tomás de Aquino, que intentó variarlo, pero bueno, se mantuvo prácticamente hasta las revoluciones, pues bueno, del siglo XVIII y XIX, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la soberanía nacional ya no recae en la familia real, sino que recae en el pueblo, ¿de acuerdo? Que se constituye como nación, es decir, como depositario de la soberanía y es el que decide cómo se va a gobernar a sí mismo. Pero en Francia, por ejemplo, que es el país un poco ejemplar, ¿no? en este tipo de cosas, Francia, pues bueno, es una sociedad que en aquel momento tenía decenas de lenguas diferentes, por ejemplo, y decenas de costumbres diferentes, ¿vale? Allí convivía, pues, el francés lo hablaba una parte de la población, bueno, no quizá minoritaria, pero desde luego no mayoritaria tampoco, ¿de acuerdo? Porque se convivía con otras muchas lenguas, entre ellas el vasco, por ejemplo, el catalán, el occitano, ¿de acuerdo? Y diferentes modalidades de francés no siempre mutuamente comprensibles, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente es eso, ¿de acuerdo? La humanidad se divide en naciones y las naciones tienen derecho a un Estado propio. El problema es eso, ¿qué es una nación? ¿Qué se define por nación? ¿O cuáles son los rasgos identitarios de una nación? Y eso es muy problemático, porque históricamente se han dado, bueno, a partir del siglo XIX, que es cuando esto aparece, se han dado respuestas muy variadas, ¿de acuerdo? La nación está en la lengua, la nación está en la raza, la razón está en la religión o lo que sea. Pero evidentemente no hay o sea, resulta muy difícil indicar un rasgo característico de una sociedad que sea absolutamente diferente a la de al lado. Y si se puede decir, por ejemplo, en el caso de la lengua, que puede ser a veces más o menos normal, aunque hoy las lenguas tampoco son lo que eran. Es decir, porque hoy las lenguas pueden tener una diferencia más o menos clara a partir de cierta frontera, pero antiguamente seguramente las lenguas no eran tan diferentes, sobre todo las lenguas de una misma raíz, como podían ser las lenguas romances. Es decir, seguramente dentro del ámbito hispanohablante, ¿no? O sea, no había tanta homogeneidad, pero probablemente tampoco había tanta diferencia después. Había un continuum, seguramente, que a partir de cierta época probablemente bueno, ya se empieza a diferenciar con más claridad debido pues, bueno, a la existencia precisamente de reinos separados, con comercios separados y al final pues, bueno, también con unas tradiciones literarias o culturales ya que se empiezan a separar, ¿de acuerdo? Pero ese concepto es un concepto también pues bueno, que no siempre sirve porque hay gente que habla un idioma y sin embargo no se siente parte de la comunidad política de otros que hablan ese mismo idioma. ¿De acuerdo? Porque, yo sé, español, por ejemplo, hablan varios millones de personas y muchos de ellos constituyen estados absolutamente independientes que no tienen ningún interés de ser parte de España, ¿no? Como puede ser Argentina, Chile y todos los países hispanoamericanos, ¿no? Que lejos de su interés ahora mismo, pues formar parte de una organización estatal única, ¿no? Sin embargo, comparten la lengua. Es decir, que no siempre la lengua sirve, ¿no? como criterio, aunque ha sido un criterio usado. Pero vamos, se pueden encontrar muchos contraejemplos, ¿vale? O sea, no resulta en absoluto fácil o quizás es imposible, ¿no? Encontrar un rasgo identitario que puede decir esto es una nación. De hecho, hay gente que sencillamente dice que es un concepto que carece de sentido, ¿no? Porque no se puede identificar bien, aunque la palabra se usa, ¿no? con bastante frecuencia. ¿De acuerdo? Ese es un problema así un poco como de base, ¿no? del nacionalismo. Otro problema es que en ocasiones el nacionalismo habla de la nación, ¿de acuerdo? Se dice, somos una nación y tenemos derecho, por lo tanto, a un Estado, pero al mismo tiempo un empeño típico a veces del nacionalismo es construir la nación, ¿de acuerdo? Que es una cosa un tanto paradójica. Si hay una nación, ¿para qué hay que construir una nación? Es decir, si ya está, no hace falta hacer nada. Está ahí y ya está. Lo único que hay que hacer es reconocerlo y no hace falta elaborar ningún proceso de construcción nacional, ¿no? Bueno, ahí ya entran en cuestión otras cuestiones, ¿no? Bueno, si se ha visto alterada históricamente por el contacto con otra gente o lo que sea, ¿no? El caso es complicado. Otros problemas con los que se enfrenta el nacionalismo ya son de carácter más práctico, ¿no? Son así como dos problemas así como muy de carácter muy teórico, pero hay otros problemas de carácter más práctico. En el caso de que, o sea, efectivamente, un grupo concreto, ¿no? se logre, pues, bueno, sus aspiraciones nacionalistas o lo que sea, se plantea un problema evidente que es ¿qué hago con todos aquellos que no corresponden o que no cuadran con la noción de nación que yo tengo? Es decir, ¿qué hago con aquellos que viven dentro de mi territorio pero no hablan la lengua que hay que hablar
o no siguen la religión que hay que seguir, o no tienen la raza que hay que tener, o lo que sea, ¿de acuerdo? Ese es un problema fuerte que se tienen que plantear, ¿no? Entonces, ahí hay, pues bueno, posturas muy variadas, y históricamente se han dado posturas muy variadas, ¿no? Se ha dado desde el exterminio físico, ¿vale? Alemania nazi, por ejemplo, a la condescendencia, que es como sería como la postura más suave, ¿no? Es decir, bueno, fijaos si somos buenos que os dejamos vivir aquí, ¿vale? No sois de los nuestros, ¿vale? Estáis aquí, ¿vale? En nuestra tierra, pero os dejamos vivir, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la postura más suave, ¿no? De todas. En medio hay un poquito de todo, pues está la asimilación, ¿de acuerdo? Vamos a intentar por todos los medios que tú asimiles nuestra cultura, lo que sea. O la segregación, eres un ciudadano de segunda categoría, o no puedes votar, o no puedes acceder a cargos públicos, o lo que sea. O la expulsión en algunos casos, ¿no? Te vas de aquí, que eso se ha dado también históricamente, ¿no? O sea, todas esas cosas que estoy nombrando se han dado históricamente, no son posibilidades, han sido realidades, tristemente, ¿de acuerdo? Que están ahí, ¿vale? En todo caso, el nacionalismo no es una teoría política que vaya aislada. Es decir, el nacionalismo necesita siempre acompañarse de alguna otra cosa para dotarse de un sentido. Es decir, el nacionalismo, su tesis es esa, es la que hemos visto, pero evidentemente tiene que organizar después la sociedad, y eso se puede hacer desde perspectivas muy diferentes. Se puede hacer desde una perspectiva liberal o se puede hacer desde una perspectiva comunista. Es decir, se necesita dotar de un sentido al movimiento nacionalista, ¿de acuerdo? Y entonces probablemente no hay dos nacionalistas iguales. Las aspiraciones más allá de la consecución de un Estado propio pueden ser muy dispares, ¿vale? Unos pueden estar pensando en un Estado casi mínimo, con impuestos muy bajos, y otros pueden estar pensando, pues bueno, en la abolición de la propiedad privada y en la instauración de una sociedad colectivista. Es decir, el nacionalismo como tal no tiene una teoría clara sobre la propiedad ni sobre el poder, etcétera. Es una teoría muy clara en ese sentido, ¿vale? La división en naciones y el derecho de dotarse de un Estado propio, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso, ¿de acuerdo? El problema fundamental que muchos autores le encuentran, esto por ejemplo lo trata un catedrático, ¿no?, de filosofía del derecho, se llama Luis Rodríguez Abascal, es que resulta muy difícil, ¿vale? A pesar de que el nacionalismo, o sea, vamos a ver, teóricamente no tiene por qué ser malo. Es decir, no se trata de nacionalismo malo, patriotismo bueno, ni cosas por el estilo. O sea, en teoría, ¿vale?, es un movimiento bueno que tiene su legitimidad. El problema es que resulta muy difícil evitar generar un nuevo tipo de discriminación, es al que no se corresponde o al que no cuadra con los caracteres nacionales que yo he fijado, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué hago con esa gente? ¿De acuerdo? Y lo menos que se puede hacer es eso, es ser condescendiente, decir, qué bueno soy que te dejo vivir aquí, ¿de acuerdo? Pero claro, es muy fácil caer al final de la tentación de tratarlos como ciudadanos de segunda, ¿de acuerdo? No tienes mi pasaporte, en principio ya no puedes votar, ¿de acuerdo? Se acabó. Vives ahí, tienes tus derechos civiles, pero automáticamente te conviertes en un meteco y no hay más historia, ¿no? Ese es un problema grave, ¿de acuerdo? Que no tiene una solución sencilla. Los nacionalistas lo saben e intentan solucionarlo, evidentemente, ¿no? Ellos pues piden, por ejemplo, doble nacionalidad, etcétera, para, bueno, ese tipo de cosas, porque son conocedores del problema, ese es un problema real. Pero sí que hay algunos autores que citan, ¿no?, ese escollo grave, porque, claro, la democracia de alguna forma siempre ha estado luchando contra los ciudadanos de segunda. Es decir, en Atenas, por ejemplo, las mujeres son ciudadanas pasivas, en el sentido de que son necesarios para que el hijo tenga la ciudadanía ateniense, pero no para nada más. Las mujeres son máquinas de reproducción y poco más. Es decir, no pintan nada dentro de la democracia ateniense. De hecho, estaba mal visto que quisieran pintar algo, ¿no? Por ejemplo, la segunda mujer de Pericles, ¿no?, que por cierto no era ateniense, claro, intentaba hacer algo en la sociedad y era objeto de mofa, ¿de acuerdo?, por parte de Aristófanes, por ejemplo, ¿no?, porque para ellos eso no tenía demasiado sentido, ¿de acuerdo? O los metecos, ¿no? Allí había gente de segunda o tercera generación que sencillamente no tenían derecho al voto, ¿de acuerdo? Pues no tenían la ciudadanía ateniense y no había mucho más, ¿de acuerdo? Sería lo más parecido quizá al problema que hoy estamos teniendo. Evidentemente pues también está pues, todo el esclavismo, etcétera, ¿no?, el racismo. O sea, ha habido problemas, la democracia se ha enfrentado con problemas históricamente, ¿no? Entonces, para muchos autores ese es un problema real que no es fácil de solucionar, ¿de acuerdo? No significa que no se pueda solucionar, significa que las experiencias prácticas son que es complicado, ¿vale?, que es complicado solucionar, ¿de acuerdo? El patriotismo. Bueno, el patriotismo es una cosa bastante diferente en realidad. Lo que pasa es que, insisto, debido a la trayectoria histórica, ¿no?, que ha tenido nuestra sociedad, pues bueno, se ha tendido a confundir o a mezclar o a
a contaminarse, ¿no? Lo uno por lo otro, por todo lo que hemos tenido, lo que ha habido aquí en las últimas décadas. Pero el patriotismo en un principio es una virtud republicana, es decir, es una virtud ético-política, no es un movimiento, no es una doctrina política. Pero es algo más parecido a la ética o sea, no es un movimiento que pida una transformación de la sociedad, sencillamente es una virtud y como tal afecta al ciudadano, afecta a la persona, ¿de acuerdo? Pero tiene una manifestación pública porque es una virtud republicana. Evidentemente, bueno, la palabra también tiene su complejidad, porque también, bueno, patria, que en parte está relacionada también con nación, porque patria significa, viene del latín, y significa la tierra de los padres, ¿no? Era terra patria, que era la tierra de los padres, y en ese sentido, bueno, tiene cierta relación también con la nación, porque la nación también es el sitio donde he nacido, ¿no? Entonces eso sería un poco pues la tierra de la familia. Y el patriotismo sí que se puede rastrear, ¿de acuerdo? No con la palabra también es una palabra relativamente reciente, tendrá unos 200, 250 años, no tiene mucho más. Pero el concepto como tal sí que se puede rastrear con cierta facilidad, sobre todo en parte los griegos, Aristóteles, por ejemplo, trata un poquito, ¿no?, el concepto del buen ciudadano, pero sobre todo en Roma, ¿de acuerdo? En Roma el concepto, curiosamente, no se llamaba patriotismo, a pesar de que ellos tenían la palabra patria, se llamaba piedad. O sea, esa es una cosa bastante curiosa, porque después la palabra piedad se ve muy transformada históricamente, en parte seguramente por la influencia del cristianismo, ¿no?, que lo equipara a un valor diferente. Pero la piedad para los romanos era una virtud cívica, ¿de acuerdo? Era una virtud cívica que englobaba tres cosas un tanto diferentes. Por un lado, la religiosidad, que sabemos que ellos la entendían de una forma muy diferente, ¿no?, como después se entenderá cuando aparece el cristianismo, etc. El respeto paterno-filial o el respeto familiar y el patriotismo, ¿de acuerdo? O sea, forma parte ahí de una tríada un tanto curiosa que se puede ver, yo qué sé, en algunas esculturas, por ejemplo, ¿no? La piedad de Miguel Ángel es la madre, ¿no?, que está velando el cadáver de su hijo, ¿de acuerdo? Es decir, la piedad en parte era también, es decir, hay que tener un respeto. Sí. Vale. Fenomenal. ¿Me quito esto? Sí. Tranquilidad. Todo tuyo. Todo tuyo, todo tuyo. Pero esto sigue por aquí. ¿Sí? ¿Seguro? Tírate. No te preocupes. Ahí está. Bueno, en fin. El caso es que, bueno, la piedad de Miguel Ángel al final es una forma, ¿no?, de entender la piedad, que es el respeto debido a los cadáveres, ¿de acuerdo? Un cadáver al fin y al cabo es algo de lo que hay que deshacerse, no deja de ser, pues mera materia, ¿no? Casi en un sentido así como muy, muy fuerte de la palabra, casi basura que hay que eliminar pronto. Sin embargo, todas las sociedades le presentan un respeto a los cadáveres y no se permite fácilmente que alguien se burle de un cadáver tampoco. Es decir, también en algunas tragedias griegas, ¿no?, aparece ese respeto, ¿no? En la Ilíada aparece ahí, ¿no?, con el cadáver de Héctor, etcétera, o en Antígona, ¿no?, que también quiere enterrar el cadáver de su hermano, etcétera. O sea, es esa idea de que hay deberes, ¿vale?, que tenemos que cumplir, ¿no?, aunque sean deberes un tanto extraños. Y uno de ellos es el deber de alguna forma de apreciar o de hablar bien o de cumplir los deberes con la gente que nos rodea, sencillamente, es decir, con el sitio donde hemos nacido o del sitio donde son nuestros padres, y en un sentido bastante humilde casi de la palabra. Es decir, las virtudes clásicas muchas veces son un tanto casi decepcionantes, ¿no?, desde un punto de vista actual, porque tendemos a pensar en grandes cosas, ¿no? Estamos quizá muy influidos por toda la cultura televisiva, ¿no?, donde todo es muy grande, muy heroico, etcétera, y parece que las virtudes también tienen que ser muy heroicas, pero al final una virtud, ¿vale?, entendida por ejemplo en sentido aristotélico, es sencillamente una forma excelente de comportarse, ¿de acuerdo? Entonces, el patriotismo no sería más que la forma excelente de comportarse el ciudadano, un buen ciudadano, ¿de acuerdo? Es algo parecido a eso. Desde un punto de vista aristotélico, el patriotismo habría que entenderlo como un medio entre dos extremos. Esto supongo que os acordaréis de estas cosas, ¿vale? Aunque Aristóteles tal cual no lo trata así, es Santo Tomás después el que lo va a tratar, porque sabéis que Santo Tomás al final hace toda una recuperación de Aristóteles ahí, ¿no? Y es el medio entre dos extremos
que serían, por un lado, un medio o sea, un defecto, ¿de acuerdo? El defecto del patriotismo sería el desarraigo, ¿no? O el ser un descastado, es decir, que me da exactamente igual dónde viva o el sitio de donde provenga, y me da igual que hablen bien, mal o regular de él o mi acción en él, ¿de acuerdo? Un desarraigado, de alguna forma, bueno, pues se aprovecha del sitio donde está, pero no tiene ninguna intención de cuidarlo, ni de respetarlo, ni de hablar bien de él, ni nada por el estilo. El exceso, evidentemente, pues bueno, sería el chauvinismo, ¿de acuerdo? Sería un amor exagerado al sitio, ¿no? Y estar siempre hablando de lo bueno que es y que somos los mejores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero en un principio, la idea hay que entenderla de una forma semejante a la del comportamiento de un buen padre o una buena madre. Es decir, el deber de un padre o de una madre es sencillamente cuidar del hijo o de la hija, no porque el hijo sea muy guapo, o porque la hija sea muy lista, o porque sea la mejor, sino sencillamente porque es su hija, ¿de acuerdo? Y habrá días que esté más contento y otros días que esté peor, pero su deber es cuidarla, ¿de acuerdo? No es hablar maravillas de quien sea, y no es decir es la más guapa del mundo y es la más lista del mundo, sino sencillamente es mi deber cuidarla. Evidentemente hay un afecto, evidentemente hay un cariño, se despierta el amor, todas estas cosas, pero la virtud como tal es la virtud del cuidado, ¿de acuerdo? En el caso del patriotismo sería sencillamente el hecho de ser buen ciudadano y los deberes que nos tenemos por el hecho de que vivimos juntos, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo que respetar a mis vecinos sencillamente porque vivo al lado. Es decir, y no puedo ensuciar el pasillo, y si veo que alguien ha sufrido algo, pues quizás me paro, llamo y miro a ver qué necesita, sencillamente porque vivo a su lado, ¿de acuerdo? ¿Podríamos extender eso a todos los humanos del mundo? Se puede, pero es mucho más complicado porque vivimos lejos, ¿de acuerdo? O sea, el deber es sobre todo con quien está cerca, ¿de acuerdo? Y en el caso de la comunidad política compartida es mucho más evidente, porque decidimos juntos qué tipo de vida, pues bueno, queremos llevar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el patriotismo y el nacionalismo son cosas bastante diferentes, ¿no? Que no, o sea, se pueden de alguna forma relacionar, ¿no? Porque un nacionalista diría que él es un buen patriota, pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Hay una frase que quizá conocéis, ¿no? Que es yo no soy patriota, yo soy nacionalista. No sé si sabéis de quién es la frase. Bueno, es de Adolf Hitler, ¿vale? Aparece en Mein Kampf, en Mi lucha, el libro de cabecera, ¿no? del nacionalsocialismo alemán. Él dice, yo no soy patriota, ¿vale? Yo soy nacionalista. Bueno, esa es una de las ideas, ¿de acuerdo? Su idea no era precisamente, pues bueno, cuidar el país, etcétera. O sea, el patriota de alguna forma entiende que vivimos juntos y cada uno, pues bueno, tiene ideas diferentes, puede ser de un color de piel diferente, rezar a un dios diferente o no rezar a ningún dios, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero vivimos juntos y nos debemos un respeto unos a otros. El nacionalista puede que sí, pero ahí hay un problema de fondo, y es que se define qué es ser de aquí, ¿de acuerdo? El patriota no tiene por qué, el patriota sencillamente ser de aquí es haber nacido aquí o tener nacionalidad, se acabó. Y respetar el marco de derechos y deberes que nos hemos dado entre todos y intentar mejorarlo a la medida de lo posible, ¿de acuerdo? De hecho, el concepto de piedad en latín estaba directamente relacionado con el concepto de autoridad, que también es un concepto muy diferente al nuestro, ¿vale? El concepto de autoridad en latín estaba relacionado con un verbo que significaba mejorar o aumentar. Es decir, de lo que se trata es de mejorar la herencia recibida del pasado. Es decir, un patriota no es alguien que dice somos los mejores, es alguien que dice, bueno, esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Esta es la sociedad donde hemos nacido, es la que hemos recibido de los que estaban aquí antes de nosotros. Nuestra labor es sencillamente intentar mejorarla, ¿de acuerdo? Respetando a los que están aquí, independientemente de que sean de un color o de otro, que recen a un dios, que no recen a ningún dios, que lo que sea. Es decir, tenemos un marco de derechos y deberes, tenemos que intentar mejorar ese marco de derechos y deberes y respetarnos, ¿de acuerdo? Básicamente esa es la idea. Es una idea bastante diferente a la del nacionalismo. Insisto, no me gustaría que se pensara que el patriotismo es lo bueno, el nacionalismo es lo malo, etcétera, aunque se pudiera deducir de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el nacionalismo presenta problemas,
¿de acuerdo? Y que el patriotismo también lo puede haber presentado históricamente. Es decir, el patriotismo tampoco se da en el vacío. El patriotismo se da en un marco político concreto y Aristóteles, por ejemplo, reconoce que no es lo mismo ser buen ciudadano en unos regímenes políticos que en otros. Igual que tampoco quizá es lo mismo ser padre de unos hijos que de otros. Es decir, es más fácil ser padre de un hijo o de una hija, pues, bueno, que quizás es obediente, respetuoso, etcétera, etcétera, que de alguien que al final es un delincuente. Bastante más, ¿por qué? Porque quizá una noche te llama y dice, oye, mira, me quiero quedar aquí, que es que me busca la policía. Y dices, bueno, pues quédate, pero me pones en un aprieto de los buenos, ¿de acuerdo? Porque ¿qué hago yo? ¿Llamo a la policía? ¿No llamo a la policía? Es un problema evidente, ¿de acuerdo? Problema evidente. Entonces, para acabaros, os voy a proponer un par de casos que son casos reales, que, bueno, en Estados Unidos, que tienen que ver con un poquito con esto, ¿de acuerdo? A ver qué os parece y, bueno, ya si queréis después, pues pasamos un poquito al debate y hablamos un poco de esto y de aquello. Insisto, el asunto del patriotismo y el nacionalismo hay que entenderlo de una forma lo más racional posible, intentando evitar un poco emociones, aunque siempre están ahí, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos evitar fácilmente que surjan emociones con respecto al sitio donde hemos nacido, de donde procedemos, pero bueno, en la medida posible sí que hay que intentar, pues bueno, desde un punto de vista de la filosofía, ¿no? Intentar esclarecer un poco el problema y situarlo. Bueno, se me ha olvidado decir una cosita sobre el nacionalismo. Es decir, muchos autores, a pesar de que el nacionalismo presenta ciertos problemas, entienden que de algún modo hay que dar una salida a las peticiones nacionalistas. Es decir, al final no deja de ser un grupo de ciudadanos que, si presentan una propuesta y esa propuesta entra dentro de la legalidad, hay que atenderla, igual que atendríamos cualquier otra propuesta de unos grupos de ciudadanos que presentan, pues bueno, legítimamente cuáles son sus aspiraciones, ¿no? El problema evidente es eso, es darle una forma legal a la propuesta y garantizar que nadie va a salir perdiendo con la decisión que se tome finalmente. Es decir, un principio básico de la democracia es que todos aquellos que se vayan a ver afectados por una decisión puedan tener voz y de algún modo voto en la decisión que se va a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es probable, ¿no?, que la labor del político sea intentar encauzar legalmente las aspiraciones de la gente, siempre y cuando sean pacíficas y se lleven a cabo dentro de un modo correcto. Lo que no tiene sentido tampoco es generar callejones de salida y juegos de suma cero. Es decir, de alguna forma hay que dar una respuesta legal al asunto, ¿de acuerdo? Otra cosa es, bueno, lo que esté pasando, y eso que yo ahí no me voy a meter en absoluto, ¿no?, en tertulias políticas, pero bueno, eso sí que es interesante, ¿de acuerdo? El hecho de a una aspiración democrática y expresada en los cauces legales oportunos, de alguna forma hay que intentar darle una vía, ¿de acuerdo? Eso sí, insistiendo en que se debe garantizar escrupulosamente los derechos de los individuos que no quieran, ¿de acuerdo? Y llegar a acuerdos, ¿de acuerdo? Eso es la labor de la política, es un poco eso, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente ya, ¿vale? Un poquito para acabar y para que pasemos un poquito a dialogar. Hay un par de casos que se dieron en Estados Unidos con un evidente parecido, pero con soluciones bastante diferentes, que nos lleva un poco también a pensar en el patriotismo, ¿no?, para que veamos que no es sencillo. En este caso tiene que ver con las lealtades familiares, que es quizás lo más parecido que podemos encontrar al patriotismo, ¿no? Un caso es el caso de... Bueno, los dos casos son casos de dos hermanos, ¿de acuerdo? En un caso era... un hermano es senador por Massachusetts y es rector de una universidad y todo eso, y su hermano es un delincuente con delitos de sangre, etcétera, etcétera. El hermano, que que era senador y todas estas cosas, mantenía contacto telefónico con su hermano delincuente, ¿de acuerdo? Y lo estuvo manteniendo durante años. Pero nunca desveló si sabía o no sabía dónde estaba, etcétera, etcétera. No se sabe, ¿de acuerdo? Las autoridades al final no tomaron nunca represalias contra él porque entendieron que no estaba favoreciendo la investigación, pero tampoco la estaba entorpeciendo, ¿vale? No
no se sabía en todo caso si era el otro el que lo llamaba a él o lo que fuera, y ahí se quedó. Y hubo ahí bastante polémica, ¿no? Sobre todo en Massachusetts, pero mucha gente estaba un poco a favor, ¿no? de esa lealtad entre hermanos, ¿no? que es llamativa. Hay otro caso también en Estados Unidos de dos hermanos, en este caso bueno, uno era un catedrático de matemáticas bastante conocido, que bueno, envió varias bombas, sobre todo a personal universitario, y le pusieron un poco de apodo una bomber. Me acuerdo que fue bastante conocido en tiempos, y eso el otro día también creo que apareció en el periódico. Tenía un hermano. Este señor, una bomber, envió un manifiesto antitecnológico, ¿no?, a los periódicos, diciendo que como no lo publicasen seguiría enviando bombas, y eso se lo publicaron, era un manifiesto larguísimo. Y cuando su hermano leyó el periódico, se dio cuenta de que el estilo era el estilo de su hermano. Entonces fue a la policía y dijo: yo creo que el que ha escrito esto es mi hermano. Efectivamente, empezaron a investigarlo y lo pillaron. Bueno, lo pillan. Bueno, él había hablado con la policía y decía: mira, yo voy a decir esto, pero yo no quiero que a mi hermano tampoco, que pague lo que tenga que pagar, pero no lo vayan ustedes a condenar a muerte, ¿de acuerdo? Porque bueno, ahí sabemos que a veces las cosas son así. Entonces, bueno, lo pillan, el fiscal al final no respeta un poco el acuerdo ese previo que tenían, el hermano un poco desesperado, porque claro, dice: hombre, yo no quería que mi hermano siguiese mandando bombas, pero tampoco que lo condenasen a muerte, ¿no? Finalmente lo condenan a cadena perpetua. Al hermano le dan una recompensa por haberlo pillado. El hermano al final se mete en una asociación en contra de la pena de muerte. Con el dinero, bueno, intenta reparar un poco el daño que se le hizo a las víctimas, y un poco ahí acabó todo. El otro lo repudió, lo llamaba Judas, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, bueno, el caso es que en estos dos ejemplos se ve muy claramente que el concepto de lealtad, que es un concepto parecido al patriotismo, no siempre es claro. Es decir, en algunas situaciones no resulta fácil tampoco que saber qué hay que hacer, ¿de acuerdo? Es decir, por eso digo que cuando hablamos del patriotismo, que bueno, lo puedo haber presentado quizá aquí en términos así muy bondadosos, pero también tenemos que tener en cuenta que presenta sus problemas. Es decir, no es lo mismo ser buen ciudadano en unos marcos políticos que en otros, ¿de acuerdo? Y a veces no siempre es fácil, aclararse, ¿de acuerdo? Y sin más, pues bueno, si os parece, pasamos un poquito al debate, y con esto yo no doy por concluida un poquito la exposición. Que no va. Ah, vale, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No tengáis miedo, o sea, no pasa nada. Bueno, tú ya me conoces, fui alumno tuyo, y has hablado de que el nacionalismo se da en sociedades estatales, y tenía la pregunta si se podía llegar también a dar en esas sociedades de cazador-agricultor o no. Es que el caso es que el propio sentimiento nacionalista es muy reciente. Es muy reciente, y ni siquiera sabemos si va a continuar. Es decir, es un fenómeno histórico que se puede rastrear, y como ha venido, puede que dentro de 200 años nadie hable de esto. Es decir, no se sabe si ha llegado para quedarse o no, pero es poco probable. Es poco probable porque las bandas de cazadores recolectores, bueno, quizás sí que tienen cierta idea de cultura, o pueden llegar a tenerla, pero en algunas ocasiones las relaciones que tienen entre ellos no... O sea, es que siempre te puedes encontrar contraejemplos. Hay bandas de cazadores recolectores que mantienen un trato muy pacífico con sus vecinos, y otras, sin embargo, que mantienen un trato bastante belicoso, incluso con gente que habla su propia lengua. Es decir, que en principio, según los estándares que nosotros utilizamos, deberían ser parte de la misma nación. Pero ellos no lo ven así. Ellos tienen sobre todo lealtad al grupo, ¿vale? Los conflictos, de hecho, intragrupales son escasos en general, pero los conflictos con los grupos de al lado a veces pueden ser muy altos. En algunas ocasiones, no en todas, o sea, hay bandas de cazadores recolectores que son tremendamente pacíficas y que no tienen ningún problema en ese sentido, pero hay en otros casos donde la principal causa de muerte entre gente joven son enfrentamientos armados. Pero enfrentamientos armados con otras bandas que son de una cultura tremendamente similar a la suya, o que con la misma lengua que la suya. Entonces,
es muy complicado. Puede que ellos tengan un concepto parecido a ese, pero desde luego en un sentido diferente al que nosotros tenemos, porque la aspiración al final del nacionalismo es generar un Estado, y ellos no pueden generar un Estado, porque al final debe ser, o sea, se debe tener una densidad de población y todo eso superior. El Estado tiene unas exigencias materiales concretas, ¿no?, que no se dan a no ser que tengas ya varios miles de habitantes, etcétera. Es complicado, es complicado. Gracias. ¿Alguien más? Hola, me ha encantado lo que he aprendido, a pesar de la edad que tengo yo y la que tienes tú. Escucha, yo estoy convencida que lo económico lo invade todo y los intereses económicos, la economía lo invade todo y influye en todo. Entonces, quería yo saber cómo se ha infiltrado la economía en el concepto nacionalismo, para influir es bien, para mal, o si ha llegado a influirse o se ha mantenido al margen. En algunos casos, seguramente, o sea, la economía o el interés de tener más, quizá, pues ha influido, ¿no?, en movimientos nacionalistas, pero no siempre. Hay movimientos nacionalistas que se han originado sin que la economía haya tenido nada que ver. Por ejemplo, la unificación italiana. Ahí no hay un movimiento nacionalista que además tampoco está relacionado ni siquiera directamente con la lengua, porque en el momento que se unifica Italia, la parte de población que hablaba, lo que hoy conocemos como italiano, era una parte mínima. Algunos historiadores hablan casi de menos de un 3% de la población, porque ellos escogieron al final la variedad dialectal de Toscana, o sea, lo que hoy sería Florencia, ¿no? Y después esa lengua se extiende, ¿no?, pues gracias a la escuela y más adelante a los medios de comunicación, pero ellos ahí tampoco tenían una idea muy clara de que iban a estar económicamente mejor. Bueno, algunos pues se liberaron del imperio austriaco, cosas por el estilo, pero ellos tenían así una idea diferente, ¿no?, era la idea de recuperar la unidad italiana, pero no siempre. O sea, en algunos casos seguramente sí, hay un interés económico detrás, o se junta el interés económico detrás a emociones o a intereses políticos previos, ¿no? Pero no siempre se tiene por qué dar, aunque es innegable que en algunos casos seguramente se dé. ¿Alguna otra persona? Hola, buenas. Mi pregunta sería la siguiente. Si crees que con la globalización la definición como conocemos actualmente de nación o de nacionalismo cambiará. Pues, eso es muy interesante porque, por un lado, sí, debería, ¿no? O sea, todo parece indicar que, evidentemente, las culturas cada vez se parecen más, ¿vale? Porque el comercio, los medios de comunicación, etcétera, hacen que nuestra forma de vida vayan confluyendo. Pero por otro lado, hay algunos autores que hablan de que la pérdida de las comunidades tradicionales, es decir, nosotros al final, o sea, como seres humanos hemos vivido en sociedades pequeñitas, históricamente. Y incluso hasta hace no demasiado poco, España era un país rural y la mayor parte de la población vivía en sitios pequeños y todo el mundo se conocía, ¿de acuerdo? Entonces había pues toda una tradición asentada, etcétera. Y eso de alguna forma le daba seguridad también. O sea, la gente sabía más o menos cómo era la vida. Sin embargo, ahora la vida es una vida pues, bastante más complicada, ¿no? Entonces, hay quien dice que en parte algunos movimientos nacionalistas, seguramente no todos, pero algunos, son precisamente reacciones contra la globalización. Es decir, es otra vez el intento de tener una pequeña comunidad con la que me siento identificado, que conozco, mis tradiciones, etcétera, un poquito rememorando, ¿no?, volviendo a esas viejas comunidades de las que venimos todos al final, ¿no? Entonces, no está del todo claro. Hay algunos autores que dicen que sí, ¿vale? Y hay algunos incluso que esperan que sí, pero no es fácil prever qué va a ocurrir. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Tal y como hemos definido el concepto entonces de nacionalismo, se puede comprobar que uno de los problemas que tiene es precisamente que puede ser causa de división social, porque presenta una definición de nación que puede provocar sesgos dentro de la población. Pero al mismo tiempo, el patriotismo lo que trata es de que, en cierto modo, podamos todos convivir de forma cohesionada, más o menos en cierta armonía. Usted ha mencionado que hay determinados autores
que exponen el concepto del nacionalismo, que entienden que las propuestas nacionalistas hasta cierto punto se deben tener en cuenta en los parlamentos. Sin embargo, y esto creo que es aplicable a la situación que vivimos ahora mismo en el país, parece que ese concepto de nacionalismo, bueno, de hasta cierto punto aceptar las peticiones y el de patriotismo confluyen un poco, precisamente porque confluye, digamos, choca esa idea de cohesión con la idea de privilegiar a cierta parte de la población frente a otra. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto cree usted que eso es compatible, ese concepto de nacionalismo, con el de patriotismo? Y si realmente es posible en el caso de que, en fin, parezca que no se alcanza. Bueno, en nuestro caso es complicado. Ahora mismo la situación está bastante enquistada, ¿no? Es difícil porque probablemente hay además el mundo de las razones ahora mismo no es el más indicado. Es decir, el relato de fondo es un relato muy emocional, el que ahora mismo estamos viviendo. No es un relato de cuáles son las mejores soluciones, ¿no? Sino que el debate que se está dando de fondo es un debate muy emocional. Por un lado, sí, deberíamos quizá pensar, ¿no?, que hay que tender a la cohesión y, de alguna forma, la obligación de los ciudadanos es recordarle a los políticos que su obligación es fomentar la paz y no la división social, ¿de acuerdo? Cosa que, que ahora mismo no es parece que no es lo que se ha conseguido, ¿no? Es una de las tristezas, ¿no?, de todo lo que estamos viendo en estos últimos meses o en estos últimos años, ¿no?, que ha crecido la división social o que ha crecido muchísimo la crispación sin que quizá nadie haya puesto demasiada coherencia en el fondo, ¿no? Pero claro, el relato tiene que ser al final un relato que aúne un poco la razón y la emoción y quizás los actores políticos que tenemos ahora mismo no siempre son capaces de hacer eso o no están dispuestos a hacerlo por alguna razón, ¿no? Pero sí, nuestro deber como ciudadanos es recordarles una y otra vez que el objetivo fundamental de la política es la paz y la justicia, ¿no? Y lograr que los conflictos se solucionen pacíficamente. Esa es la función de la democracia. Pero evidentemente, llegar a un callejón sin salida no es la mejor solución. Alguna fórmula legal hay que encontrar, pero para eso las partes tienen que aprender a ceder, a dialogar y, desde luego, y no olvidar que lo fundamental es el respeto y la armonía entre ciudadanos, ¿no? Por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Pero no sabemos cuál será la solución a todo esto. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Espérate. Sí, vale. Bueno, enhorabuena por la charla, lo primero. Y estábamos planteándonos, mi compadre y yo, que qué influencia tendría, por ejemplo, en España. ¿En qué nivel de influencia tendría la religión sobre el patriotismo? Bueno, el tema de la religión, sobre todo, durante toda la época franquista, y eso fue un tema más de nacionalismo que de patriotismo, seguramente. Es decir, aquí en España, desde mucho antes, ¿no? De alguna forma la identificación nacional fue con la religión. No solo aquí, en muchos sitios, también, por ejemplo, cuando empieza el nacionalismo catalán, o sea, casi en los primeros textos del nacionalismo catalán también se hace referencia a la importancia del cristianismo en Cataluña y todas estas cosas. O sea, en muchos sitios se ha utilizado la religión como forma identitaria. Y aquí también, se hizo en parte durante la época franquista, ¿no? Pero viene de bastante atrás, seguramente de la propia caída del Imperio Romano, ¿no? O sea, como lo único que queda de todo aquello es el cristianismo. O sea, la única institución permanente después de la caída del Imperio es el cristianismo y, de alguna forma, la gente, ¿no?, mantiene esa vieja idea, ¿no?, de la unidad de Europa por medio del cristianismo y todas estas cosas. Pero el patriotismo, en principio, lo que debería decir es que, puedes rezar al Dios que tú quieras o no rezar a ningún Dios. Lo que tienes que hacer es convivir adecuadamente con tu vecino, que es el que te ha tocado. Y para eso lo que hace falta es, sencillamente,
los viejos valores del civismo, ¿no? Es decir, de cuidarnos unos a otros en la medida de lo posible y no molestarnos demasiado. ¿De acuerdo? Tampoco se pide mucho más, ¿no? Y entonces yo creo que el cristianismo se ha usado históricamente más como cuestión identitaria, nacionalista, que en el caso del patriotismo. De hecho, en el caso del patriotismo puede ser incluso un impedimento, ¿no? Un impedimento. Pero bueno, es mucho más antigua incluso que la propia noción de nación, ¿no? Esa identificación con el cristianismo aquí en España, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en las crónicas de la conquista de América, la palabra que más aparece es la palabra los cristianos. O sea, no aparece los castellanos o España o no sé qué, ¿no? Los cristianos fueron, a los cristianos atacaron, a los cristianos les asaltaron. O sea, la gente se identificaba con eso. Eso ha sido una identificación muy normal. Pero en un contexto democrático, como es el nuestro, bueno, la religión no debería ser más que un asunto privado, con ciertas manifestaciones públicas, ¿no? Ocasionales, pero eso, con el respeto debido a todos aquellos que quieran rezar a quien sea o no rezar a nadie y desde luego dentro de un marco de derechos y deberes más o menos claro, ¿no? De respeto mutuo, ¿no? A ver, perdona, que nos hemos equivocado. Queríamos preguntar sobre la influencia de la religión en el nacionalismo, no en el patriotismo. Sí, no, en ese caso sí. En muchos casos la religión ha estado ahí en el fondo, ¿de acuerdo? En el fondo. Lo que pasa es que después es curioso porque nacionalismos encontrados se pueden identificar con la misma religión, que es una cosa bastante llamativa. Pasa que muchas veces, bueno, como se ha utilizado también como una especie de base moral, ¿no? de la sociedad, y está muy relacionado con ritos, tradiciones, con procesiones, ¿no? Al fin y al cabo, acontecimientos donde la gente se sentía unida. Y con lo que la gente se identificaba también, ¿no? Pues todos los nombres, ¿no? De vírgenes, de santos, etcétera, etcétera. Ha sido una forma muy fácil o muy potente al menos, ¿no? de identificación. Y pues bueno, algunos no perdieron la ocasión de tratarlo como forma identitaria, ¿no? Pero el problema con el que se encuentran, ¿no? quien hace eso es que los de al lado pueden tener exactamente la misma religión, aunque en algunos casos sí que han servido a veces de una forma dramática, ¿no? Para dividir sociedades, ¿no? Irlanda del Norte o en algunos casos de la India, etcétera, y ahí sí que ha habido enfrentamientos fuertes, un tanto además contradictorios, ¿no? Con la propia fe que profesaban, ¿no? Pero sí, en algunos casos sí que se ha usado de una forma clara, en otros casos no. Hola, aquí en la cámara de delante. Bueno, yo iba a entrar al tema que ha salido un poquito por aquí, pero muy superficialmente, que es el tema que me parece que ha motivado que se dé esta charla, y es, bueno, que nos suscite ahora mismo interés o nos empecemos a cuestionar qué es el nacionalismo, qué es la nación, y son los acontecimientos que están pasando en Cataluña, que en España pues es una nación, es un estado en el que este tema, si cabe, nos toca más que a otros estados en los que lo mismo no tienen este problema de conflictos entre naciones dentro de un estado. Pero me ha parecido muy interesante al inicio de tu charla cuando has resaltado la diferencia que existe entre la nación y el estado, cómo esos conceptos muchas veces se confunden, están mezclados, porque es verdad que hay estados que contienen a más de una nación, hay naciones que no necesariamente tienen estado, y como es el caso, me parece a mí, de España. La cuestión es, cuando has definido la nación o el nacionalismo como una teoría, no llego a estar completamente de acuerdo. No creo que sea simple y únicamente una teoría, porque una teoría simple y pura no explica por qué el concepto de nación no surge en el siglo I en vez de en el siglo XVIII. Es decir, creo que el concepto de nación es más propio de una categoría histórica. Una categoría histórica que surge en una determinada época y que va acompañado de un determinado desarrollo de la sociedad
aparejado al desarrollo de unas determinadas clases sociales, que a la hora de explicarlo es lo que yo he echado más en falta. Ese aspecto de las clases sociales, del desarrollo o la diferenciación de los distintos estados, de los diferentes estados por el que la humanidad, en el que la humanidad ha vivido, qué es lo que les diferencia los unos de los otros. Y me parece que es el concepto de clase social el que traza esa diferencia. Ahora mismo, como decía, el problema que tenemos aquí en España, el problema que está viviendo España, es el tema de... Esto está surgiendo en todos los partidos políticos, es un problema más político que filosófico, porque a la hora de definir qué es nación o no, te determina sobre qué posición vas a tomar. Y es un debate que está habiendo en todos los partidos. En España existen varias naciones, no. Esas comunidades que reivindican sus derechos nacionales son naciones. Eso me parece que por ahí podríamos tirar el debate hacia qué posiciones vamos a tomar nosotros o qué deberíamos hacer ante los sucesos que están ocurriendo. ¿Tú qué opinas con respecto a los acontecimientos? Si puedes mojarte, mójate. España es un Estado, es una nación. El hecho de definir o de reconocer a una determinada comunidad como nación lleva aparejado unos determinados derechos, y ¿es democrático negar esos derechos o no reconocerlos? Porque es que también cuando has hablado del tema de la democracia, has desligado el tema nación con democracia, cuando las democracias actuales, las que conocemos, se desarrollan de manera paralela a los estados-nación, por así decirlo. Es decir, ¿es posible una democracia que no reconozca los derechos nacionales de las naciones que no tienen estado o que contienen? A ver, un par de cosas. Bueno, esa es una visión histórica o marxista que es interesante. Dentro del propio marxismo, los autores, se pueden encontrar autores muy diferentes, es decir, autores que son tremendamente críticos con el nacionalismo, como por ejemplo George Orwell y otros, que no pueden ni verlo, o sea, una cosa absolutamente superior a sus fuerzas. Autores que dicen que toda nación es una alienación también, y de hecho autores que comparan la nación con una religión. Y del mismo modo que una religión es una alienación, también la nación sería una alienación. Y autores que están a favor, ¿de acuerdo?, de los derechos de autodeterminación y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, no solo ocurre en España esto, o sea, nosotros lo sabemos porque estamos aquí, pero tensiones nacionalistas hay prácticamente en todo el mundo. O sea, hay muy pocos estados homogéneos, y salvo en esos pequeños estados, en todos los sitios hay algún tipo de tensión nacionalista. Lo que pasa es que nosotros lo vemos porque está todos los días en los medios de comunicación aquí, ¿no? Pero el hecho de si España es un estado, una nación o lo que sea, vamos a ver, jurídicamente es un estado, y hay una nación que es la nación española porque no tiene más valor que un valor jurídico. La pregunta si en España hay más de una nación o lo que sea, esa pregunta asume el vocabulario nacionalista. O sea, esa pregunta tiene una petición de principio, y esa petición de principio es decir, existen las naciones al final. Es decir, a esa pregunta tan solo se le puede contestar desde una posición nacionalista. Desde una posición no nacionalista, la pregunta no tiene sentido. Las únicas naciones son naciones jurídicas, no hay naciones culturales desde una postura no nacionalista. Hola. Vale, respondo. No es cierto, o no creo que sea cierto que... Yo no soy la verdad ni nada por el estilo, pero... Hombre, estamos debatiendo, ¿no? Que se trata de eso. Que la pregunta de si en España hay más naciones, estamos diciendo que el concepto de nación es un hecho histórico. Las naciones existen. No estamos debatiendo si existen o no existen. Las naciones existen. ¿Qué es una nación entonces? La definición Claro, si existe una nación, vamos a ver, existe el átomo de hidrógeno, sí, existe esa lámpara, pero ¿qué es una nación? Ese es el problema fundamental. O sea, si existen, habrá una forma de definirlas. Sí. El problema es que es muy complicado definirlo.
Es complicado, pero... Si es tan complicado es que quizá la pregunta tiene un problema. O realmente que es un fenómeno complejo y que no tiene una explicación no observable en un microscopio, como sí pueden serlo las células, los átomos, porque son fenómenos sociales. Yo opino que dentro de los fenómenos sociales hay ciencia, se pueden definir cosas. Se puede definir cómo era el sistema, la organización social en el sistema medieval. Era una organización, era un sistema social determinado, una época determinada, y lo puedes definir. Bueno, nosotros intentamos entender qué ocurría ahí, pero es muy difícil saber si nosotros podemos llegar a entender exactamente qué entendían ellos por aquello. O sea, nosotros al final trazamos mapas en el territorio e intentamos que esos mapas sean lo más útiles posible, ¿no? Pero ¿somos capaces de verdad de entender ese tipo de fenómenos sociales? Eso no está tan claro. Bueno, pues son fenómenos muy complejos, porque son fenómenos sociales. Están implicados muchos agentes en su formación, son todos fenómenos históricos y evidentemente para llegar a definirlo o elaborar conceptos tienes que llevar a cabo una labor de abstracción muy grande para elaborar definiciones muy generales. Evidentemente, cuando hablamos de concepto-nación, más o menos todos nos entendemos que es la nación, pero la nación ya es un ente muy abstracto, porque después cada nación, sus particularidades y sus diferencias entre unas y otras, hay un mundo, cada una tiene su historia particular, sus diferencias y demás. Ahora bien, la cuestión es que, desde mi punto de vista, sí se puede observar en la historia la formación de esas naciones, que es verdad que es muy complicado definir, pero sí hay unos rasgos que son comunes a todas, como la nación como una comunidad estable de hombres históricamente determinada, como también has mencionado, la unidad de lenguaje, la unidad el desarrollo económico común, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo con el surgimiento de, digamos, el capitalismo, porque es un concepto que surge con el desarrollo del capitalismo en el siglo XVIII y XIX. Por eso que decíamos que no es un absurdo hablar de nación durante la época esclavista en el siglo II. No tiene sentido. Esos conceptos no... Hablaban en un sentido muy diferente. Exactamente. A lo que voy. Es decir, ahora en España, cuando hablaba de que España es un país al que la cuestión nacional le toca especialmente, evidentemente en todos los países, bueno, evidentemente en la mayoría de países hay problemas de este tipo, pero España, digamos que tiene la particularidad que ahora estamos escuchando de la cuestión catalana a todas horas, pero no es la única cuestión nacional que, digamos, está pendiente de resolver en España. Está la nacionalidad gallega, hay movimiento nacionalista gallego, hay un movimiento nacionalista vasco, un movimiento nacionalista catalán. Es decir, hay movimientos nacionalistas con su propia cultura, con su propia historia, que reivindican unos derechos nacionales de hasta tres nacionalidades. Evidentemente hay más. Te puedes ir a Siria, Turquía con la cuestión nacional de los kurdos. Te puedes ir a Marruecos con la cuestión nacional del Sáhara. Hay muchas nacionalidades carentes de Estado. Pero es un tema que en España, por eso decía, ahora mismo es de actualidad política. El que no tenga una posición con respecto a esto no va a saber qué hacer, básicamente. La pregunta que quería era, o que surgiera el debate es la cuestión de si reconocemos la existencia de una nación o no. Ya eso, según la opinión que tú has dado, es ascribirse, digamos, al discurso nacionalista. Yo creo que no. ¿Hasta qué punto se puede hablar de que haya democracia, o si el derecho a autodeterminación, el derecho a que una nación pueda conformar su propio Estado o pueda formar su propio Estado, secesionarse del Estado que no le permite desarrollar su derecho de formación de un Estado propio, ¿se puede hablar de que hay democracia o no si no se respeta ese derecho?
A ver, evidentemente hay que dar un problema, o sea, hay que dar una salida al problema. Ahora bien, decir que no es democrático un país que todavía no soluciona un problema es quizá no ser demasiado justos con la gente que de verdad no ha vivido en democracia. Es decir, tenemos que evitar usar en vano ciertas palabras como dictadura, opresión, etcétera, etcétera, porque hay gente que sí que ha vivido eso de verdad y sabe en qué consiste. Nosotros, o sea, España puede que no sea la democracia más perfecta del mundo, pero tampoco es evidente, o sea, que no se vive bajo un régimen de opresión. Es decir, o sea, nosotros no tenemos derecho a pronunciar esa palabra, ¿de acuerdo? Yo creo. O sea, así que hay gente que ha vivido en regímenes opresivos, en dictaduras, que han sido presos políticos, y esa gente, o sea, pide también un respeto por parte de los que nos expresamos, ¿no? Y decimos ciertas cosas. Entonces, ¿que hay que darle una solución política al problema? Sin duda, pero que no va a ser una solución sencilla. ¿Que hay que reconocer el derecho a autodeterminación de los pueblos? Es que esa pregunta da por supuesta la existencia de pueblos. Y eso es muy problemático. Es decir, lo que es mucho más democrático, es decir, aquí hay una serie de ciudadanos que quieren darse un régimen jurídico diferente, ¿de acuerdo? Por las razones que sean, da igual, se quieren convertir en Amy, se quieren convertir en catalán, en lo que sea. Y lo hacen de forma legal, lo hacen de una forma es decir, legítimamente establecida o legalmente establecida, y piden una solución. A esa gente hay que atenderla, es evidente, igual que solicitase cualquier otra cosa. Ahora bien, lo que hay que hacer es garantizar que todos aquellos que quizá no se sienten parte de esa nación o de ese proyecto político tengan una salida digna y no vean tampoco perjudicados sus derechos con la decisión que se tome. Ese es un problema grave. ¿Hay algún país que haya solucionado eso? Pues muy poquitos. Canadá, con la Clarity Act. Es decir, una ley que dice se puede hacer un referéndum en estas características, con estas características. Si sale una mayoría cualificada a favor del sí, se pasa a negociar, y en esa negociación se tiene que ver cómo se van a respetar los derechos de aquellos que queden dentro y que no quieran ser parte de esa nueva ordenación jurídica. Se puede hacer, y es probable que al final pues bueno, tengan que hacer alguna solución de ese tipo, pero en principio no hay ninguna nación sin Estado. O sea, puede haber gente que se sienta nación y que no tengan y que no quieran o que no tengan el Estado que ellos quisieran, pero Estado hay en Cataluña, es evidente. Es decir, hay organizaciones estatales muchísimas, desde luego, hay varias administraciones que están funcionando. Está el Estado, está la Generalitat, están las comarcas, están los ayuntamientos. No será por falta de Estado en Cataluña. ¿De acuerdo? Otra cosa es que no tengan el Estado que ellos quieran tener, algunos de ellos, ¿de acuerdo? Algunos de ellos, porque no, o sea, tampoco hay que confundir Cataluña con el catalanismo, que ese es un error también básico que hay que evitar a toda costa, ¿no? Entonces, que hay que dar una solución, es evidente. ¿Cuál es esa solución? Pues bueno, esos son los políticos los que lo tendrán que resolver, y nosotros los que le tengamos que exigir que lo hagan de una forma, pues bueno, lo más razonable posible, ¿no? Bueno, va a hablar la última persona y vamos a pasar al siguiente debate. Esto es un pequeño apunte sobre todo lo que se ha dicho en el nacionalismo, y yo creo que puede haber un gran error de base en el concepto, de que no se tiene en cuenta de que una de las principales necesidades del ser humano es la necesidad de afiliación. Básicamente quiere decir que el ser humano necesita estar dentro de un grupo, y si no está dentro de ese grupo no está en un bienestar mental y físico. Básicamente, por eso te hice la pregunta de las sociedades cazadoras recolectoras, que si podría existir un concepto de nacionalismo, porque pienso que al incluirse un pequeño grupo, aunque sea muy pequeño, ya se creaba una nación en sí. Y por eso me acordé de todos los conflictos que hay entre pequeños grupos de salvajes, como se les llama, sobre todo en el Pacífico Sur, que han llegado a puntos como el canibalismo. Y yo creo que una de las soluciones a todos los problemas nacionalistas es, primero, pensar si de verdad sigue siendo necesaria la existencia de ese grupo que quiere ser nacionalista o extinguirse de un Estado, o si ya es necesario incluirse en un grupo común, que sería el grupo colectivo de la humanidad.
Bueno, claro, el paso del cosmopolitismo es interesante, lo que pasa es que ahora mismo es complicado, ¿no? De todas formas, esa necesidad de filiación en las bandas de castores recolectoras está perfectamente satisfecha, es decir, donde tenemos un problema es en las sociedades occidentales. Hace muy poquito salía por ahí un artículo, ¿no?, de la situación en el Reino Unido y de los millones de personas que viven solas en contra de su voluntad y de cómo eso, pues, bueno, les daña gravemente su salud por esa soledad, ¿no? Es gente que está prácticamente aislada, porque no tiene nadie con quien hablar, con quien compartir cosas. Y esa necesidad de las bandas de castores recolectores no, o sea, está perfectamente satisfecha. Ellos tienen unas relaciones sociales buenas. Es a veces en las sociedades occidentales donde precisamente se da el problema de gente absolutamente aislada, ¿vale? El caso es, bueno, cómo esa dinámica, bueno, puede darse si al final pues se acaban asimilando acaban emigrando a ciudades, etcétera, o cómo van a evolucionar esos pequeños grupos, ¿no?, que todavía permanecen de bandas de castores recolectores. No sabemos hasta qué punto, bueno, va a acabar todo eso, pero es interesante en todo caso. Lo siento, pero vamos a tener que ir cortando por aquí. Muchísimas gracias a todos por la participación en el debate. Muchísimas gracias por la charla. Ahora vamos a tener un descanso de 5 minutos y pasamos a la siguiente charla, que va a ser sobre el género, la filosofía de la igualdad, desde una perspectiva de igualdad de género, por Julia de la Peña, ¿vale? Un descanso de 5 minutos. Tenemos por ahí un puesto de chapa por si os queréis acercar y ahora seguimos.